Pues muchas gracias ante todo por la invitación. Aquí a mis compañeras y compañeros. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? A ver. Bueno, ese es un tema general en donde está inmersa la genética y junto con la teoría evolutiva para constituir una dualidad tremenda con aplicaciones a todas las ciencias en donde están inmersos los seres vivos. Darwin estableció algunos postulados centrales, por ejemplo, algunos que databan de fechas previas a él, como que el mundo está en cambio constante y que no es estático, como que las especies evolucionan también de manera permanente, aunque hoy se sabe que algunas evolucionan a diferente tasa. Todos los seres vivos tienen ancestros en común y más cuando están las especies bastante emparentadas. Y existen una situación en cuanto al cambio. En la primera versión darwiniana es de tipo gradual y continuo. Y la fuerza central en Darwin es la selección natural, que actúa de manera diferenciada sobre los seres vivos. Este es el gran libro clásico de Darwin, aunque tiene 20 y tantos. Darwin nunca escribió artículos, él escribía libros. En el capítulo 1 y 2 aborda el tema de la variación. En la primera, en estado doméstico, y en la segunda, bajo condiciones silvestres. Curiosamente, el capítulo 5 habla sobre las leyes de la variación. Estos 3 capítulos, Darwin tenía esa cualidad. A los 2 o 3 capítulos los convertía en libros años después. Esos 3 capítulos fueron convertidos en el libro La variación de las plantas y animales bajo domesticación, en 2 volúmenes. Posteriormente, cuando Darwin ya es una persona bastante grande, pegándole a los 70, escribe las diferentes formas de flores en las plantas de la misma especie. Entonces, el tema de la variación dentro de los individuos de la misma especie siempre estuvo presente en Darwin. Ahora la pregunta es por qué Darwin puede desarrollar el tema de la variación sin tener conocimientos de genética. Pues por la razón sencilla de que hay varios factores que causan variaciones entre los individuos de las especies. Los primeros son los ambientales, que no tienen que ver con lo genético. Los segundos son los propios del desarrollo. Y desde luego los genéticos, de los cuales hay diversos tipos, pero podemos clasificarlos en estables e inestables. Por su parte, Mendel, unos años después, hizo público sus trabajos de 8 años de experimentación sobre híbridos en las plantas y fueron publicados en 66. Aparentemente Darwin no tuvo conocimiento de esto. La primera contribución de la genética para entender el proceso evolutivo, esto en principio se inicia con la aportación de 3 académicos que redescubren y dan publicidad a las leyes de Mendel. En general, el trabajo de Mendel. Otra gran contribución es el trabajo de Bateson, quien acuña a partir de ese redescubrimiento de principios del siglo XX, acuña el término de la nueva ciencia, la genética. Poquito después, Johansen acuña el término gene para reemplazar a los caracteres de unidad, a la unidad de la herencia o a los caracteres unitarios. La mosca mutante de ojos blancos representa el descubrimiento del origen genético de la variación. Es la primera vez que se descubre el origen genético de la variación.
Y se debe a que Morgan, antes de ser genetista, fue un evolucionista experimental. Pero cuando se redescubren las leyes de Mendel, se convierte rápidamente a la genética. Y sería que en esos años se estaba estableciendo la teoría cromosómica de la herencia, alrededor de 1902-1903, estamos hablando de hace casi 120 años también, junto con la teoría del gen, a quien Morgan también contribuye a desenvolver. En 1910 Morgan publica el descubrimiento de la mutación espontánea de los ojos blancos en las moscas, que por cierto fue un trabajo que realizó bajo los mismos términos en que Mendel lo hizo, haciendo cruzas, docenas de cruzas y viendo centenas de descendientes. Morgan, a su vez, trabajó con diversos agentes químicos para inducir mutaciones. No fue muy exitoso en ese aspecto, pero lo intentó. Por el trabajo de 1910, en el 1933 obtiene el premio Nobel, 24 años después. Otra gran aportación es la de Müller, quien en 1927 publica la mutación artificial mediante rayos X en moscas. Entonces es el conocimiento de un agente físico capaz de inducir variaciones en los seres vivos. Müller se introduce en la genética gracias a la lectura de Heredity, Variation and Evolution de Lux. Fue una recomendación de otro gran genetista de principios de siglo, Wilson. Y este libro estuvo inspirado en Bateson, quien usó el mendelismo como una guía para estudiar la herencia y la variación. Pero desde 1922, Müller trabajó con la variación para cambiar los genes, bueno, la variación debida al cambio en los genes individuales. Y aquí aborda por primera vez el problema de la mutabilidad del gen, en donde establece que la cualidad y la cantidad del cambio se debe a mutaciones que pueden ser en un sentido hacia el cambio o bien mutaciones reversas, y que esto ya se había demostrado un poquito en Drosophila y algo en maíz. Maíz es otra especie que junto con Drosophila se había trabajado desde principios del siglo XX. En 1921 había evidencias experimentales de que las mutaciones simultáneas, 2 mutaciones simultáneas, podían ocurrir en un individuo. Solo había 2 reportes. Y ese es el trabajo clásico que a Müller le permite que se le otorgue el premio Nobel en 1946. Es interesante cómo en el título utiliza el término transmutación artificial, pero al inicio del texto indica lo siguiente: la mayoría de los genetistas modernos, estamos hablando de 1927, estarán de acuerdo en que las mutaciones génicas forman la base central de la evolución orgánica. Y más abajo, en el primer párrafo, indica, desafortunadamente, lo raro de las frecuencias hace difícil el dar seguimiento a este tipo de estudios. Para Müller, el gen constituía la base de la vida. Y en realidad, los genes y la genética son centrales en todas las formas de vida. Un año después de la publicación de la mutación causada por rayos X en moscas, Stettler descubrió en 1928, publicó un trabajo en donde
mediante rayos X inducía mutaciones en cebada y en maíz. Este señor fue muy destacado y está un tanto olvidado dentro de la genética, pero él fue quien apoyó a Barbara McClinton cuando era muy jovencita. El concepto clásico de la herencia lo podemos representar aquí como un collar de cuentas, en donde cada gen tiene diferente tamaño, pero es una unidad indivisible que se transmite de manera constante, generación tras generación. Bueno, eso está en uno de los postulados de Mendel. Sin embargo, el concepto de Müller es un tanto distinto. Para Müller, el gen es una entidad mutable, divisible y susceptible de recombinación. Se aproxima mucho al concepto actual del gen. Ahora, la conexión entre la genética y la teoría de la evolución. Bueno, aquí tenemos que alrededor de los años 30 hubo una fusión interesante a partir de los trabajos de Sewall Wright, quien entre 1914 y 1920 trabajó las variaciones, las causas genéticas de las variaciones en los pelos de mamíferos como el cobayo, el conejo, etcétera, el caballo. Y el otro autor, Ronald Fisher, quien era un matemático y estadístico, ellos establecen los primeros aportes teóricos en donde la selección y otras fuerzas causaban pequeños cambios en las poblaciones. Ellos establecen los primeros modelos teóricos sólidos. Entonces ya llevábamos mucho acumulamiento de pruebas empíricas y empieza el aspecto teórico formal. Ahora, la genética, ¿cómo ha contribuido a aquel tema que tanto interesó a Darwin sobre la variación en las poblaciones? Bueno, en los años 60 se establecen algunas técnicas para estudiar variaciones en organismos donde era muy difícil, por lo parecido que eran, era muy difícil estudiar la variación entre ellos. Entonces, con la aplicación de las técnicas electroforéticas que databan de los años 50 y un poquito modificadas, se permitió establecer la variación y así tenemos homocigotos para un alelo que corren poco, homocigotos para un alelo que corre más y heterocigotos. Entonces, se puede contar directamente la frecuencia de genotipos y a su vez hacer un conteo rápido de frecuencias alélicas sobre estas imágenes. A partir de ello, algunos autores trabajaron muestras de moscas en los continentes. Por ejemplo, en esta tabla se muestra cómo se estudiaron a las poblaciones de Drosophila williamsoni, que son tropicales, diversas cantidades de individuos. Por ejemplo, en Sao Paulo se obtuvo una muestra de 1806 que fueron trabajadas mediante electroforesis. 1806 para determinar la variación en el gen de la leucina aminopeptidasa, en donde hay 5 alelos. En República Dominicana se estudiaron una muestrita de 620 moscas. Para esterasa 5 se estudiaron 1910 moscas. Bueno, lo que les comento es que esos trabajos clásicos se convierten en clásicos, porque así como Mendel estudió 7,000 semillas de tal situación, estudiaron miles. Aquí estudiaron más de 5,000 genomas en 36 losigénicos obtenidos de 100 diferentes localidades de Sudamérica y las islas. Pero el humano ya se había empezado a trabajar desde principios del siglo XX, a partir de la gente que estudiaba sueros y los primeros inmunólogos clásicos. Por ejemplo, el grupo sanguíneo ABO se había estudiado en Inglaterra en 1900 y el alelo o la variación más frecuente
era de 0.43. Para 2012, el grupo sanguíneo ABO se había estudiado en cuanto a alelos y se estimaban 372. Perdón, 272. En 2014, 335 alelos para el grupo sanguíneo ABO. Como pueden ver, la variación es enorme. Y luego tenemos un aspecto que consiste en que cuando las poblaciones humanas migraron y se establecieron, algunas de ellas quedaron aisladas. Bueno, a esto se debe la distribución en los mapas de diferentes alelos. Por ejemplo, el alelo A, que está presente en algunas partes del mundo con una frecuencia muy alta y ausentes en otras. Y esto es producto de dos factores evolutivos: la deriva genética y el aislamiento de las poblaciones. Entonces aquí, por ejemplo, en los aborígenes de Australia no existe grupo sanguíneo B, por lo tanto tampoco hay grupo sanguíneo AB. Y los dos alelos presentes son el alelo A y el alelo recesivo. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en algunos grupos étnicos de lo que ahora conocemos como Latinoamérica, donde en esencia solo hay alelos recesivos y están ausentes los A y los B. En otros grupos como los pies negros de Estados Unidos, hay recesivos y están los del grupo A, pero ausentes B también, etcétera. Las variaciones entonces se han estudiado, las variaciones genéticas se han estudiado en diferentes especies, en muy numerosas especies. Aquí tenemos 28 especies de Drosophila, en donde se han estudiado 24 loci. En realidad hoy es mucho más. Pero solo quería mostrarles dos aspectos de la variación: el polimorfismo por loci y la medición de la heterocigosidad. En insectos, incluyendo la mosca, la proporción de loci polimórficos es cercano a 0.5 y de heterocigotos es cercano a 0.15. En tanto, en los pájaros, en las aves, la proporción polimórfica es de 0.14, es una cuarta parte aproximadamente. Y la proporción de heterocigotos también es casi una cuarta parte, son muy bajos. Ahora, la mutación natural y espontánea como una fuerza inductora de variaciones. Bueno, eso ha sido muy estudiado. Por ejemplo, en maíz, por cada millón de semillas que deberían de ser infladitas, por mutación espontánea se podrá tener una rugosa. Si se siembra maíz blanco o maíz de un tono claro, por mutación espontánea se puede tener una semilla dentro de cada 100,000, una semilla púrpura, que en buena medida ese pudiera ser lo que sería el arrocito prieto, que más que dañado sería un mutante púrpura. En las moscas, los ojos blancos se producen uno cada 25,000 a partir de rojos silvestres. Y el cuerpo amarillo, uno cada 10,000. Entonces tenemos que la variación tiene diferentes tasas y que se producen todos los seres vivos de manera espontánea. También desde luego en el humano, con Huntington, que puede ser del 1 por cada millón, o la condroplasia, el enanismo, de 4 a 8 por cada 100,000.
En los años 30, Dobzhansky inició el estudio de la variación a partir de los cromosomas politénicos y encontró una cantidad insospechada mediante las inversiones que se pueden observar, como estas asas, estos loops. Aquí hay dos inversiones, una chica y una grande. Ahora, la selección natural actúa sobre las diferencias de los individuos. Por ejemplo, en algunas aves, los gansos canadienses, por ejemplo, uno pensaría que siempre hay gansitos amarillos. No, en realidad también hay grises. Bueno, ¿y cómo actúa la selección natural sobre ellos? Se puede medir en cuanto a que existen varios factores como la supervivencia en las primeras etapas, la supervivencia a la madurez sexual, etcétera, la capacidad para dejar descendientes. Pero también dentro de las variaciones, algunas de estas son inofensivas y funcionarían como neutras o casi neutras, pero otras de las variaciones son letales o semiletales. Así fueron estudiadas, por ejemplo, estas 5 especies de moscas, en donde en Valle de Napa, en el cromosoma 3 de Drosophila, se encuentra que en condición homocigota existe un 60% de letales. O bien en la Drosophila tropical williamstoni, en varias localidades de Brasil, en el cromosoma 2 se encuentra 41% de recesivos letales. Y claro, hay otros donde esto es mucho más bajo, como el cromosoma 3 de Drosophila pseudoscura, donde apenas alcanza el 15% de letalidad, o en Prosaltans, cromosoma 3 en Brasil, con menos del 10% de recesivos letales. Ahora, en el ambiente hay muchos factores que actúan como selectores. Uno es la temperatura, por ejemplo. Bueno, ese es un experimento en donde se pone a prueba la condición de una población que tiende a ser homocigota o con muchos genes en estado homocigoto, y otra población mixta en donde se provoca que haya diversidad genética, variaciones genéticas provocadas por la hibridación. Entonces en M son las poblaciones mixtas y S son las de una sola línea. Esto se estudió durante 70 semanas. 70 semanas contando moscas. Parecería una exageración. Miles de moscas. Pero eso es cierto. Parecería broma, pero eso es cierto. Curiosamente lo hicieron las personas que trabajaron los 5,000 genomas en las moscas. Y se observa que a partir de la semana 20 empiezan a separarse en cuanto a la producción de moscas. Aquí son 2,000 moscas, 3,000 moscas, 4,000 moscas. Para la semana 70 la diferencia es grande. ¿A qué temperatura? 19 grados. Pero también a 25 grados. Las poblaciones mixtas, las mestizas, son más exitosas produciendo moscas que las de líneas homogéneas. Aquí se contrastan dos poblaciones. Una población que fue irradiada, en donde se pretende que se induzcan mutaciones, aunque no se puedan identificar, se induzcan mutaciones. Y se comparan contra poblaciones que no fueron irradiadas. También se trabajan estas por 120 semanas, mucho más de 2 años contando también moscas. Y entonces, a partir de la semana 50, fíjense ustedes que si los experimentadores esos hubieran sido flojos, al año se hubieran planteado de que no tenía sentido dar seguimiento, porque nada cambiaba aparentemente. A partir de la semana 50 empieza a notarse que las poblaciones irradiadas tienen una mayor producción, esto es en cientos de moscas. Aquí hay 1,500 moscas, 2,000 moscas, 2,500 moscas. Y esto ocurre en la población 51, en la población 52 y 53, donde las irradiadas tienen mayor productividad.
Entonces se infiere en que hay mutaciones que tienen una ventaja en cuanto a la productividad. La genética contribuye con unos avances bastante grandes en términos de conceptos evolutivos fusionados con los conceptos de poblaciones, pero también con algunos avances de biología molecular, de genómica y de bioinformática. Por ejemplo, este es un modelo muy bonito del comportamiento de un par de genes con dos alelos que en condiciones de equilibrio Hardy-Weinberg tienen este comportamiento. Los heterocigotos y los homocigotos A y los homocigotos B. Luego, si se le mete a esto, a una población en donde hay un gen que está próximo al 100%, 98%, y el otro y su variación contraria tiene del orden de un 5%, y se aplica un 20% de selección, un factor de selección de 0.2, es poquito, pero cada generación, cuando es generación positiva, tiende a incrementarse en la población. Al cabo de unas 40 generaciones llegará a cerca del 98%, y en el sentido inverso, el que estaba a 97, 98% bajará a un 5%. Pero hay un tema que es relativo a la variación bajo domesticación. La selección artificial de tipo voluntario, que esto es tan útil y que se ha visto tanto. Por ejemplo, en tomates. Esta es una planta de tomates normales, con 3 ramas de hojas por una rama que contiene frutos, 3 de hojas y una de frutos, etc. Y aquí está una línea de tomates en donde hay un gen recesivo llamado SP que disminuye la cantidad de ramas con hojas y se aumenta la cantidad de tomates. Hay otro aspecto de interés en el tomate. Esto correspondería al estigma de una variedad silvestre de tomates. Está fuera del alcance de los granos de polen, de tal manera que para ser polinizados y que haya frutos se requiere la mediación de un polinizador. Y se trabajó durante el siglo XX en el sentido de disminuir el tamaño del estigma y bajarlo más cerca de la posición del polen, hasta tener ahora estas variedades como esta es una de las más cultivadas en California, en donde el estigma está encapsulado. Prácticamente se garantiza la polinización y la producción de frutos sin necesidad de polinizadores. A principios del siglo XX se inicia un trabajo con maíz que duró 50 generaciones. ¿Cuál era la idea? Obtener grasas, obtener lípidos. Al principio se producía entre 4 y 6% de aceite. A lo largo de las generaciones se intentó aumentar la cantidad de aceite y se fue logrando poco a poco con un quiebre, con un relajamiento de la selección en la generación 40. Si los experimentadores aquí hubieran bajado la cabeza, se hubiera tronado el experimento. Continuaron hasta lograr cerca del 15%, de tal manera que si al principio se obtenía una cucharita por cada 100 gramos, una cucharita de aceite, después de 50 años se lograban 4 cucharitas. Y se convierte entonces en un maíz apto para la industrialización del aceite vegetal, en este caso del maíz. Existen cosas indeseadas, por ejemplo, la mutación espontánea en las bacterias.
Tuberculosis, por ejemplo. La tuberculosis se suponía que estaba controlada hasta los años 80. Sin embargo, de pronto, hasta los médicos que trabajan en hospitales generales empezaban a adquirir tuberculosis. ¿Qué estaba pasando ahí? Eran bien tratados, era gente bien atendida, era gente que vivía bien. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, pues es que había cepas nuevas resistentes a muchos fármacos. Entonces ahí lo que ocurrió es que hubo mutaciones, intercambio de genes y hubo una selección de tipo natural, pero bueno, fue una selección más bien de tipo artificial, involuntario, porque eso se generó muchas veces en hospitales. En el caso que trabajó Darwin de los pinzones, bueno, una pregunta lógica era, ¿por qué hay tanta variación en los picos de los pinzones? Y esa es una pregunta antigua, pero en donde hay respuestas nuevas. Por ejemplo, en los años 70, a finales, se empezaron a estudiar. Hay un matrimonio de apellido Grant que empezó a trabajar esto, un matrimonio estadounidense, desde los años 70 y le ha dado seguimiento a aspectos como cómo se hereda el tamaño de los picos en las diferentes especies. Y ha logrado determinar la heredabilidad de esto a lo largo de más de 40 años. En el presente tenemos un mundo cambiante en donde las especies enfrentamos diferentes factores, algunos viejos y otros nuevos. Por ejemplo, metales pesados, dióxido de azufre, ozono. ¿Qué provocan estos? El dióxido de azufre, la clorosis y la senescencia prematura en las plantas. Los metales pesados provocan una disminución en el crecimiento de la raíz y el zinc o cobre, la clorosis. Pero también se han generado plantas resistentes a estos tóxicos. Por ejemplo, atracina, que es un herbicida de amplio uso. Bueno, cuando se someten a diferentes concentraciones de atracina, las variedades resistentes, las líneas resistentes, no tienen en ellas ningún efecto y hay una producción grande de materia. En cambio, las normales tienden a declinar conforme se incrementa la concentración de atracina. En la naturaleza, si se evalúa la cantidad de plomo, de zinc y de cobre, se podrá observar, por ejemplo, que en suelos normales puede haber de 2 a 200 unidades de plomo, pero en algunos lugares mineros hay 42,000. 42,000. De zinc puede haber de 10 a 300 unidades. En otros lugares hay cerca de 34,000. ¿Estamos a 5? Ok, gracias. En la naturaleza uno puede observar, por ejemplo, que en este campo contaminado se han encontrado pequeños parches de plantas. Bueno, estas son tolerantes. Si estas plantas se llevan al laboratorio y se les permite llegar hasta la producción de flores y semillas, a partir de ahí se pueden obtener líneas tolerantes a tóxicos. De tal manera que aquí se contrastan las tolerantes al tóxico contra las normales. Y luego se hizo aquí un experimento a partir de semillas de poblaciones no tolerantes. Bueno, se sembraron 100 semillas, por decir algo, 100 semillas de trigo, 100 semillas de pasto San Agustín, donde se exponen a una concentración de cobre y no germinan o no crecen 996, pero hay 4 que sí. Esas 4 que sí crecieron bien, son tolerantes y son una mina de oro si se les logra hacer producir
semillas, y a partir de ahí se pueden obtener linajes tolerantes. Aquí se contrasta el pasto tolerante y no tolerante al zinc. Y observamos que en el tolerante no pasa nada, crece estupendamente en raíces y en follaje. El no tolerante en raíz no. La variación en el nivel de los nucleótidos, y creo que aquí yo ya me voy más o menos rápido para terminar a tiempo. Bueno, en el nivel de nucleótidos ahora, eso sería como la fantasía de de cualquier persona, incluso de cuando nosotros éramos muchachos. Poder medir la variación nucleótido por nucleótido a lo largo de un gen. Y aquí se le puede dar seguimiento a esto. Las sustituciones, esa es una secuencia de unas 5000 bases en donde hay dos genes, uno que se llama AMD y otro CS de Drosophila melanogaster. Se secuenciaron 20 individuos completitos, base por base, y se puede medir la cantidad de sustituciones de tipo transiciones o transversiones. Pero como pueden ver, la variación en poblaciones naturales, muy viables, muy normalitas todas ellas, es estupenda esa variación. Y a partir de esto, se puede dar seguimiento, por ejemplo, a la modificación de los genes a lo largo de la evolución de las especies de Drosophila melanogaster, simulans, williamstoni, etc. Y mediante esto se pueden hacer también árboles filogenéticos. Y se puede ver la conservación de los genes, por ejemplo, aquí de un gen que se llama dopa de carboxilasa y su gen que surge por duplicación hace unos 300 millones de años, poquito más. Son muy parecidos, pero esa estructura se mantiene a lo largo de la filogenia. Por ejemplo, aquí se tienen chimpancé, humano, gorila. ¿Y en qué se parecen estos a las moscas? Pues en un montón. Y luego se estudian los dominios de estos genes. Y aquí tenemos a Drosophila y su gen AMD, o el gen DDC y su dominio. Tienen parecido. Ahora, la citogenética, que es otro aspecto importantísimo que ha contribuido a comprender los procesos evolutivos. Bueno, hay aspectos básicos como la forma, el tamaño, el número de cromosomas que distinguen a las especies. Ese es un trabajo de 1912. No está nada mal, es muy bonito esta cantidad de cromosomas, otros no tanto. Sin embargo, esta historia va cambiando conforme pasan los tiempos. Estas son imágenes de los años 50 y aquí tenemos unos posteriores con bandas. Por ejemplo, estudiando cromosomas, tenemos los peces de Brasil. Unos peces en donde es la misma especie. Erythrinus erythrinus. Pero Erythrinus erythrinus tiene una diversidad en su cariotipo. Hay unos que tienen 54, 53, 52, 51 cromosomas. ¿Por qué difieren si es la misma especie? Entonces resulta que en algunos casos, por ejemplo, aquí las hembras tienen 4 cromosomas X y los machos dos cromosomas X separados, el X1 y el X2. Y el cromosoma Y se constituye con una fusión de cromosomas X. Entonces así se viene la disminución del número de cromosomas. De tal manera que en Brasil ha ocurrido que la especie Erythrinus erythrinus en realidad puede estar constituida por especies crípticas o que están en un pleno proceso evolutivo, en pleno proceso de especiación. Bueno, déjenme que vaya concluyendo con esto. Y curiosamente, las especies parecidas pueden tener muchas veces un número cromosómico parecido, pero buscándole se pudieran encontrar cromosomas extraordinarios, como esta especie con un 2N de solo 2 cromosomas, que ameritó un trabajo en Science.
Entonces, hasta con las técnicas modestas se pueden hacer grandes descubrimientos. Y finalmente, tenemos la aplicación de la genómica para estudiar la evolución de los cromosomas completos, estudiando paquetes, cómo se transmiten los paquetes de genes de una especie a otra, para remodelar las distintas formas de vida. En este caso, se trata de cereales maíz primitivo, maíz moderno y su conexión con el sorgo y avena. Bueno, con eso termino. Y termino con la imagen clásica de Darwin, cuando él soñaba con el ancestro en común y los primeros árboles filogenéticos, que pueden ser contrastados gracias a las técnicas genéticas. Muchas gracias.